Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Muy buenas tardes a todas, todos y todes, las personas que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Mi nombre es Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero electoral del Estado de Coahuila, y hoy tengo un invitado de lujo, que es Osiel Baena, primer magistrado no binario en América Latina. Gracias por aceptar esta invitación a venir aquí al programa de La Urna. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, consejero, porque estos espacios son espacios de suma relevancia para nuestra población LGBTIQ+, que durante muchos años históricamente hemos estado detrás del closet. Entonces estos espacios donde podemos compartir diferentes temas nos permiten visibilidad. Muchas gracias, Osiel. Mira, la verdad es que yo estoy muy contento de tenerte aquí, justamente porque estamos en Coahuila antes del proceso electoral, es decir, tendremos en su momento que garantizar también los derechos de la población LGBTIQA+. En esta situación te preguntaría, en tu experiencia como jurista, pues ya magistrado electoral y como integrante de la comunidad de la población LGBTIQA+, tanto fuera y dentro de las instituciones, te preguntaría, ¿qué nos puedes compartir sobre cómo garantizar los derechos de la diversidad dentro del contexto político electoral? Muy bien, consejero. Mira, te podría decir que la agenda de la población LGBTIQ+, se ha enfocado históricamente en tratar de rescatar y de que se garanticen derechos fundamentales y muy sensibles como de evitar crímenes de odio, identidad de género, infancias trans, etcétera. Y los derechos político-electorales han quedado fuera de la agenda, lamentablemente, aunque los derechos político-electorales también son derechos humanos. De tal manera que la propia población debería de voltear a ver estos derechos y también las instituciones garantizarlos. Sabemos que tenemos derecho a votar, ser votados, asociarse libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos y formar parte de autoridades electorales. Pero lamentablemente el discurso se ha enfocado en que la población LGBTIQ+ sí los puede disfrutar y sí tiene acceso a ellos, cuando la realidad es que no es así. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cuando una persona trans, por ejemplo una mujer trans, llega con su credencial de elector y no hay una coincidencia entre su imagen y el plástico, y hay ocasiones en que no se le permite votar. Eso no le ocurre a una persona heterosexual. Entonces, esto es un problema porque realmente no estamos garantizando a la población el uso, goce y acceso real y efectivo a estos derechos político-electorales. Bien, fíjate que justo ese que mencionas es muy importante decirlo por lo siguiente. Hace poco se acaba de adoptar una importante declaración a nivel con expertos y expertos de toda América, de las tres Américas. En este caso tú fuiste quien impulsó esta declaración de los derechos político-electorales de la población LGBTIQA+ en el continente americano. En este caso, ¿me podrías platicar sobre el desarrollo, sobre cuál ha sido tu experiencia en esta parte con la declaración? Claro que sí. Mira, el tema comenzó con una charla con la diputrans Salma Luevano Luna. Ella se acerca conmigo y la acababan de premiar en Washington. Le dieron un reconocimiento internacional por el activismo que ha estado impulsando en materia de cuotas arcoíris. Y me pregunta, oye, me hicieron muchas recomendaciones en Estados Unidos y me dicen que todo lo que está ocurriendo en México lo tengo que llevar y compartir a toda América. Me dice, ¿qué podría yo hacer? Tú que tienes más tiempo en materia de derechos político-electorales. Y la verdad es que yo ya venía repensando toda esta situación, la ausencia de legislación en México y también la ausencia de legislación internacional. De tal manera que le comentaba, ¿sabes qué? Si quieres hacer algo que trascienda, vamos y te pediría que me incluyeras en ese proyecto. Vamos trabajando sobre una convención internacional en materia de derechos político-electorales con perspectiva de diversidad sexual y de género,
tomando como referencia estas sentencias emblemáticas que han surgido en materia electoral, donde se da la cuota arcoíris. Platico con ella, le expongo la situación, pero al momento de irle estudiando me percato que para llevar a cabo una convención, no menos de 5 años nos hubieran ocupado para llevar a cabo la actividad. Entonces, lo que le decía, bueno, vamos haciendo una declaración como la de principios de Yogyakarta, donde participemos personas expertas, y una vez que tengamos este instrumento, lo podemos ahora sí ir trabajando para que se dé una conferencia internacional y luego elevarla a rango de convención interamericana. Bien. En ese sentido, por ejemplo, es muy importante garantizar esos derechos justamente por el contexto que existe, no solo en el país, sino también en el Estado. En ese sentido, yo te preguntaría, tú eres coahuilense, orgullosamente coahuilense, ¿cuál sería tu postura sobre la situación actual de los derechos político-electorales a favor de la población LGBTQA+ en Coahuila, y cuál sería, cómo se puede asegurar la real y efectiva participación política de esta población? Mira, en el ámbito federal hay una ausencia normativa de regulación de las cuotas arcoíris. Lo mismo estaba ocurriendo en Coahuila. Más allá y lo digo desde el punto de vista más objetivo, lamentablemente la reciente incorporación de la cuota para grupos en situación de vulnerabilidad en Coahuila fue un retroceso. Y lo digo con todo el respeto hacia la legislatura. Sin embargo, hay que decirlo, porque se tiene que analizar con una perspectiva de inclusión y con una perspectiva de diversidad sexual y de género. Lo que ocurre en el caso de Coahuila, al tener una bolsa para todos los grupos en situación de vulnerabilidad sin distingo, lo que viene a hacer es repetir lo que sistemáticamente nos ha pasado a la población LGBTIQ+. Y los ejemplos ya se dieron. Yo lamento mucho que el legislativo coahuilense no haya volteado a ver otros ejemplos, como los casos de Aguascalientes, casos Zacatecas, etcétera, todos estos estados que también aplicaron cuota arcoíris y que casualmente, al darles a escoger a los partidos qué cuota, escogían todas menos diversidad. O los pocos estados que sí postularon personas de la diversidad sexual y de género, los pusieron en los últimos lugares. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la inclusión a la población de la diversidad sexual y de género. De tal manera que la cuota actual en Coahuila, de eso a nada, es exactamente lo mismo. No sirve absolutamente nada y lo vamos a ver. Si se queda en el statu quo actual esta reforma, no vamos a tener va a pasar otra legislatura más sin representación LGBTIQ+. Entonces hay que hacer algo y hay que reaccionar. Y yo lo digo ya no mi postura de magistrada, lo digo con mi postura de activista. Invito a toda la sociedad de Coahuila que reaccionen ante esta situación y que se promuevan los medios que se tengan que promover, porque no podemos permitir que haya una violación sistematizada donde en apariencia se nos da la oportunidad de participar, pero en los hechos vamos a llegar a nada absolutamente, y es lamentable. Fíjate que hace poco se acaba de resolver una sentencia, Sala Superior resolvió el JDC 951-2022, en el que justamente se reclamó al Congreso de la Unión a nivel federal adoptar medidas específicas para protección de los derechos político-electorales. En ese sentido, ¿qué panorama nos podrías dar en función de esa sentencia? Mira, por cierto, tú la promoviste. Yo la promoví precisamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Como te decía al principio, hay una ausencia normativa en el ámbito federal donde no tenemos cuotas arcoíris en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo tanto, al haber una omisión, lo que hago es accionar un litigio estratégico para obligar al Congreso de la Unión a que legisle en esta materia. Y la Sala Superior me da la razón, determina que hay una omisión legislativa a través de un principio de constitucionalidad y de convencionalidad, y le ordena al Congreso de la Unión que legisle lo inmediato. El hecho de que legisle no significa que también la cuota va a ser maximizadora. Esperemos que no ocurra lo que pasó aquí en Coahuila, que el legislativo federal tenga una visión progresista y no regresiva como la de Coahuila, y que tenga una visión donde aplique cuotas que en la realidad se materialicen. Y además tendríamos que decirlo, en esta elección que pasó, donde se dieron lineamientos de cuota,
pues se lograron 4 espacios arcoíris en la Cámara de Diputaciones y esperemos que ahora ya esté reglamentado porque tendríamos que estar impugnando constantemente estos espacios cada que haya elecciones. Fíjate que es una situación importante la que mencionas, porque justamente, digamos, a nivel federal y en otros estados se han establecido acciones afirmativas en favor de la diversidad, en favor de grupos históricamente vulnerados. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo debería ser una acción afirmativa para poder estar conforme a los estándares, digamos, de los tribunales? Mira, lamentablemente tenemos un rezago no solamente legislativo, sino en muchos aspectos. No teníamos contabilizada a la población de la diversidad sexual y de género, no teníamos un censo que nos permitiera decir cuántas personas de la población existimos. Y ahora ya no tenemos esa justificación. Ya el INEGI con la encuesta que realizó recientemente estableció que habemos personas reconocidas abiertamente de la población LGBTIQ+, en un porcentaje del 5%. Esto significa que debe haber una representación, cuando menos, en ese porcentaje. Lamentablemente, siempre va a haber argumentos en contra porque esto significa que los grupos mayoritarios no puedan acceder a la totalidad de los espacios. Los grupos mayoritarios quisieran todo, pero en el caso de la cuota arcoíris, para poderla garantizar tenemos que hacerlo con una perspectiva de igualdad formal y de una igualdad material. Y en este caso la reforma es esa igualdad formal, que esté en la ley, pero luego de nada va a servir si estando en la ley, en los hechos no se materializa el acceso real y efectivo a cargos de elección popular. Entonces, no podemos permitir que sea un ensayo de prueba y error y esperarnos otra legislatura más para que se materialice la presencia de la población LGBTIQ+. Muy bien. Vamos a pasar a una pausa comercial y regresamos con este interesante tema. Me gustaría seguir preguntándote algunas cosas que tienen que ver con esta parte. Entonces, volvemos en unos momentos. Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos una vez más a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estábamos entrevistando al magistrado Osiel Baena, que en este momento nos habla un poco sobre acciones afirmativas y sobre la garantía de los derechos político-electorales de la población LGBTQA+. En ese sentido, estábamos con un tema que tiene que ver con acciones afirmativas. Tú has sido uno de los principales accionantes ante tribunales de estas cuotas arcoíris, de estas acciones afirmativas, y bueno, gran parte de la jurisprudencia, y eso es la importancia del magistrado Osiel, gran parte de la jurisprudencia que se ha emitido en favor de grupos LGBT en materia política electoral tienen que ver con acciones que has promovido. Hay una parte importante, sobre todo en el sentido, tú te consideras no binaria, entonces en esa parte es una situación de suma relevancia para la cuestión de disidencias sexuales. Tenemos un sistema que está enfocado en un binarismo sexogenérico, ¿no? En este caso, este sistema se construyó así justamente porque las personas no binarias, digamos, no habían sido incluidas. Y en algunas de las sentencias, en ese caso, por ejemplo, en el Subrec 256-2022, se refirió sobre ciertos conflictos que existían entre el no binarismo y la paridad de género. En ese sentido, ¿qué nos podrías platicar sobre las personas que se consideran o autoidentifican no binarias? Mira, consejero Oscar, el sistema mexicano, jurídico mexicano, se ha enfocado en una división biológica. Contempla lo que percibes con la vista en los cuerpos de las personas y se divide en dos grandes sexos. Las personas que tienen pene y las personas que tienen vagina. Las que tienen pene las llaman hombre, las que tienen vagina las llaman mujer, aunque biológicamente también tenemos personas intersexuales, entonces biológicamente desde ahí hay un error. En segundo lugar, es importante considerar que esta división dicotómica entre hombres y mujeres evolucionó a un concepto de no solamente percibir con los sentidos,
sino descubrir que las personas también son seres pensantes y que el cuerpo no determina las funciones y los estereotipos que pueden desempeñar. Esto lo llamamos construcción social. El género es una construcción social. Y al ser el género una construcción social, permite que evolucione el concepto que se tiene de la persona. Entonces, no todo tiene que ser enfocado en hombre o mujer. Hay personas que no nos asumimos hombres. En mi caso, yo no me asumo hombre, tampoco me asumo mujer. Entonces, soy una persona no binaria, es decir, no encajo y no me gusta el género binario. Ninguno de los dos, hombre o mujer. Entonces, hay otras identidades como el género fluctuante, el caso de nuestras poblaciones mushes, que también son terceros géneros, que no necesariamente son esos estereotipados que la mayoría puede considerar. Entonces, volvemos al tema de la falta del reconocimiento del Estado de las personas no binarias. Te comparto que hace unos 3, 4 meses presenté una solicitud al Registro Civil de Coahuila. Llevo mi solicitud para que se me expida mi acta de nacimiento como persona no binaria y la directora del Registro Civil de esta entidad me dice que no puedo, que no me puede emitir, no puedo yo solicitar eso porque no existe en la legislación coahuilense el término o la identidad de género no binaria, que solamente un hombre puede cambiar su género a mujer o una mujer puede cambiar su género a un hombre, en una interpretación totalmente antiderechos, en una interpretación nada progresista, porque tenemos ya criterios de la Corte Interamericana que reconoce a las personas no binarias. Entonces, bueno, fue lamentable la respuesta del Registro Civil y pues me obligó a promover un amparo en contra de esta determinación. Ahorita el amparo está en curso, esperemos que en unos 3 meses, 4 meses más se resuelva, esperemos que sea a mi favor y si no, pues nos vamos a ir a la Suprema Corte, incluso hasta instancias internacionales, porque es una maximización del derecho. Las personas no binarias tenemos derecho a la identidad y la identidad es un elemento fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si esto ocurre en materia civil, en materia familiar, como en el tema que ocurra, que se ocupe, ¿qué esperamos en materia de derechos político-electorales? También hay un retroceso y un rezago en este tema, pero afortunadamente, como lo dijiste, los litigios estratégicos que hemos estado empujando, han permitido ya generar un poco de línea de interpretación. Muy bien. Mire, ya que hablamos de personas no binarias en ese sentido, ocupando cargos públicos, que además creo que es la primera también en ocupar cargos públicos. No tengo el dato si hubiera alguna otra persona que se desempeñara en algún cargo público y se asumiera a sí mismo como no binario. En ese sentido, me gustaría preguntarte ahora sí una cuestión más de tu trayectoria. ¿Cómo ha sido tu experiencia como persona no binaria dentro de tu encargo público? ¿Qué es lo que destacarías en estos reciente, digamos, nombramiento en este caso? Mira, consejero, yo me asumo como una persona homosexual desde la carrera hasta hace 2 años. Hace 2 años yo me identifico como una persona no binaria. Desde hace 2 años que comienzo estos litigios estratégicos, al momento de estudiar y de elaborar mis agravios, me topo con la teoría queer y no binaria, es cuando me descubro como una persona con esta identidad no binaria. Entonces, también transité de no solamente mi identidad de género, sino también ajustar mi expresión de género. La expresión de género es cómo me quiero mostrar hacia la sociedad. Y en un sistema de impartición de justicia conservador, en un sistema de impartición de justicia lamentablemente hermético, en el que los formalismos son los que imperan, pues esto ha incomodado a muchas personas. Claro. Lamentablemente se me ha preguntado que la figura de una magistratura debe de enfocarse en el trabajo jurisdiccional, y eso es muy cierto, pero también lo es que no hay una visibilidad de nuestra población. Y ahora se habla más de mi expresión de género que de mis conocimientos y mis aportaciones jurisdiccionales al tema en la materia, pero es parte de. ¿Por qué? Porque esto no se había dado. Es un acontecimiento histórico, porque de que habemos personas de la población LGBTIQ+ ocupando cargos públicos, tanto de elección popular como de designación, lo habemos. Supongo yo que habrá por ahí algún ministro de la Suprema Corte, ministra de la Suprema Corte, algún consejero o consejera del Consejo General del INE que tenga una identidad de género no convencional, pero que lo exprese y que lo haga público, que no tendría por qué decirlo,
pero que lo quiera compartir, pues no lo hay. ¿Por qué? Porque hay un problema también de aceptación por parte de la sociedad. De tal manera que el haberme aceptado yo públicamente como una persona no binaria y tener una expresión no binaria, pues viene a desencajar y a romper este estereotipo y este esquema de lo convencional. Y pues estoy siendo punta de lanza en este tema porque también las personas no binarias no figuramos ni siquiera en la sigla LGBTTIQAP+, estamos en el más, porque estamos siendo invisibilizadas. Y siempre comento que tengo la oportunidad de decir, lo que no se menciona no existe y lo que no existe no se atiende. Pues sí, fue justamente una frase bastante fuerte, en el sentido de que justamente tendemos como sociedad a invisibilizar a aquellos grupos, primero, que consideramos que no son como, de alguna forma, lo digo entre comillas, normales, y posteriormente yo he visto, por ejemplo, todo este desarrollo que ha pasado contigo en redes sociales, ¿no? Y me parece bastante interesante porque las críticas han sido tanto de la gente conservadora, pero también de la misma población. Entonces, justamente porque la expresión y la orientación sexual, y es algo que no se ha entendido, son cosas distintas. Y muchas veces, por ejemplo, podemos estar en la parte de una orientación sexual, pero que es cisgénero, y que en una expresión de género distinta pues se ve como cierta reticencia a aceptarlo. Yo, por ejemplo, te felicito por esta parte porque me parece que es importante esta visibilización de todas las diversidades, todas las disidencias sexuales, todos aquellos que hemos estado desde la resistencia primero y ahora desde la política pública para construir un mundo, digamos, una sociedad que sea más justa y más igualitaria para todas, todos, todes, ¿no? Finalmente es una parte importante. Y bueno, en ese sentido también me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver también, y destacando esa parte, digo, de todo lo que has aportado en la materia jurisprudencial, ¿qué retos o desafíos consideras que siguen pendientes para la participación política de las poblaciones de la diversidad sexual en el Estado y en el país? Mira, si nos vamos, la deuda es histórica y en todos los derechos político-electorales. Si nos fuéramos uno por uno, no tenemos, bueno, ahorita habemos pocas personas formando parte de autoridades electorales, pero no tenemos espacios o medidas de nivelación para incentivar la participación. No tenemos partidos políticos con esta ideología de inclusión, este pensamiento de inclusión de la población LGBTIQ+. No hay ninguna agrupación política en materia de personas de la diversidad sexual y de género. El derecho a ser votadas apenas llevamos 2 años y en pocos estados que Coahuila, bueno, que yo no llamaría un avance, pero ya está regulado al menos en materia electoral. Lo veo más como retroceso. Y en el tema de votar, como lo decía, no todas las entidades tienen el protocolo para garantizar la votación para las personas trans y no binarias. Pero si nos vamos mencionando una por una, nos vamos a dar cuenta de que no existen las condiciones para que accedamos a estos ejercicios, a estos derechos político-electorales de una manera real y efectiva. Porque tampoco es suficiente que tengamos la normatividad, porque si no se materializa es exactamente o es igual a 0. Por eso es que ocupamos personas de la población ocupando esos cargos. De nada nos sirven las personas aliadas. Sí empujan e impulsan, pero no tienen esa sensibilidad que tenemos quienes hemos sufrido la discriminación para atender nuestros propios temas. Porque luego se convierten en agendas temporales y no agendas de vida. Muy bien. Bueno, pues estamos por finalizar este programa interesante, todas las posturas y todas las opiniones que se han vertido en este programa. Nada más, pues quedaría agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación a este programa. Muy seguramente todas las personas que nos ven se quedan con muy buen sabor de boca por encontrar este tipo de temas que a veces hay pocos espacios, pero bueno, en este instituto electoral los hemos ido empujando también desde adentro y pues bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y muchísimas gracias a todos y todas las personas que nos acompañan y que nos acompañan en esta emisión. Nos vemos en una futura edición de La Urna, programa radio y televisión, Distrito Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila.
Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.